salam aleikum para todos los tata, tataitas, yay, engueyo, que sambiampungo, contar en todos los días de agüe. Taque en bonda, dicen con los gangas tolumana, dicen para que cuente cheche, dicen bacheche, dice arriba en ganga, arriba en todo en fumbe, bacheche, arriba en ganga, va con licencia, Kisimusenga, va con licencia, Mayanquere, va con licencia, Centellandoque, Nueve Saya, Viento Malo, Malongo, dice va con licencia, Una Nueva, Siete Saya, va con licencia, Nueve Uña, licencia, Quiyumba Infuiri, va con licencia, Piango en Finda, va con licencia en Sambiampungo, va con licencia Mulango, dice en Zambul, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia en Pungo en Pumba, va con licencia Cabo Guerra de Tetetie, va con licencia Tata Cañengue, va con licencia Luceno Suano, va con licencia Quilanga en Pungo, va con licencia Manufinda Marihuanga, va con licencia Todo Fumbe que cuenta en Ganga, va con licencia Musilango, va con licencia Guatariamba, Lucero Madrugá, Sarabanda, va con licencia en Cunial Lemba, Sanaribe, Sanga, en Fumbe, va con licencia Quilanga Zonga, va con licencia en Fumbe que cuenta en Ganga, Cheche Bacheche. Dice abre Cuto Burindinga Mamba que uri en Sila, Hukuma Talanquera, la que cuenta Cheche, dicen Bacheche, dicen Cariajo, dice Agüe. Mayombe se hace más difícil por la competencia que existe entre los munanzos Congo o las casas de palo. Es cierto que muchos padrinos envidian a los ahijados y es por eso que los cierran para no dejarlo prosperar en la religión. Eso le sucede a muchos religiosos, que de la noche a la mañana el padrino se vira contra usted y le cierra para que usted no pueda aprender estos cultos religiosos que son tan difíciles de poderlos adquirir si no existe esa persona que los pueda transmitir. La envidia es algo automático que tiene la persona. La envidia es como la cara del demonio. La envidia es algo malo que tiene la persona. El envidioso casi siempre es una persona incompetente. Como él no puede lograr lo que usted hace, pues simplemente trata de destruirlo. De esa manera actúa estas personas que están en la religión y que no tienen una educación religiosa y envidian hasta el hermano religioso que tiene ese munanzo Congo. Si ahora usted es padrino de alguna persona y esa persona aprende de usted, usted tiene que estar orgulloso porque él aprendió de usted y por lo tanto va a ser la otra persona más en Munanzo Congo que va a saber y va a ayudar a todas las cosas. Pero el envidioso, cuando una persona triunfa, la envidia está a la par de eso. La envidia se alegra del mal de otras personas. Existe hasta multitudes que se reúnen que son envidiosos. Existe hasta la envidia política. Todo eso está arraigado al demonio, a Lucancasi, a Candiampembe, al mundo carire. La envidia es algo que la persona debe controlar porque es automáticamente como sucede. Te envidian si usted es una persona que tiene éxito, lo envidian. Si hay una persona que lo quiere a usted, lo envidia. Y existe todas esas cosas que si usted simplemente se viste bien, lo están envidiando. Sus propias amistades, sus propios amigos, o lo están criticando. ¿Por qué? Porque la envidia está en ellos. La envidia es algo que muchas personas no pueden controlar. Ser envidioso es algo problemático, como sucedió en Cuba, que las personas eran muy envidiosas a aquellos que tenían. Aquí sucede lo mismo en los Estados Unidos. Cuando la persona tiene, otro envidia lo que tienen otras personas. Y esto sucede muchas veces en Cuba.
ponían preso a las personas simplemente porque el que estaba del comité, el comité es unas personas que se ponen a vigilar a otras personas en la cuadra de su casa y se llama Comité de Defensa de la Revolución, y esto trae consecuencias graves, pero es por la envidia que le tienen, porque a lo mejor usted recibe cosas del norte y ellos no reciben, o a lo mejor usted tiene amistades que puede resolver comida o puede resolver cualquier cosa y ellos no los tienen, y entonces tratan por todos los medios hasta de ponerlo preso para ellos satisfacer ese gusto que tienen de envidia. Los envidiosos son personas malas. Los envidiosos siempre están hablando de otras personas porque ellos no pueden ser lo que usted es, y por lo tanto la envidia tenemos que dejarla aparte. No podemos ser un gangulero y ser una persona envidiosa. No podemos ser un gangulero y ser una persona que está siempre hablando de los demás. No podemos ser un gangulero que puede triunfar cuando usted envidia a los ahijados que usted tiene. Claro que existen ahijados que traicionan a sus padrinos, pero eso ya se rompe el vínculo religioso entre padrino y ahijado, y eso es malo para el ahijado. La fuente más importante que tiene una persona es no ser envidioso, ni ser hablador, ni estar hablando más de otro hermano religioso o de otro munanzo congo cuando en realidad no vale la pena. Usted se tiene que preocupar de las cosas de usted. Cuando usted no se preocupe de las cosas de usted, simplemente usted va a estar atrasado porque usted no está en la línea correcta que usted debe tener para preocuparse de sus cosas y poder avanzar en la vida. No viva con el que tiene muchas cosas, viva con lo que usted tiene. Si usted quiere tantas cosas, pues trabaje y luche y trate de tenerlas, pero no envidie al que tiene, porque el que tiene lo ha hecho de diferentes formas o Dios se lo ha puesto en sus caminos para que él lo desenvuelva de esa manera. Los envidiosos están donde quiera. Los envidiosos están entre sus amigos. Los envidiosos están entre sus familiares. Los envidiosos están entre los compañeros que trabajan con usted en los trabajos. El envidioso está en la calle. El envidioso, cuando te ve que usted tiene presencia, que usted se viste bien, pues tratan de hacer cualquier cosa. El envidioso es una persona realmente incompetente totalmente. Por eso siempre está la envidia en todas las personas, y las personas, que todos no son envidiosos. Sí, ya eso lo sabemos, que todos no son envidiosos, pero la mayoría de las personas eso es lo que tienen, envidia a los demás. El Palo Mayombe es una religión que necesita tener personas que sean de respeto. El Palo Mayombe no es una religión común, como muchas personas piensan, o que todo el mundo quiere o puede ser religioso. Usted es religioso de hoy para mañana, porque usted hoy no es religioso y mañana lo rayan y usted es ya palero. Simplemente usted tiene que llevar las líneas a seguir y las leyes religiosas para ser entonces un buen religioso, porque cuando usted se arriesga a rayarse, usted tiene un camino largo en estas reglas congas del Palo Monte o Palo Mayombe. Y como es natural, si usted no lleva estas reglas, usted va a tener muchos problemas. Si usted tiene esos padrinos o esos ahijados que son siempre habladores, o son cabezaduras, o son porfiados, o son aquellos que se la saben todas, entonces usted nunca va a ser un buen religioso. Los buenos religiosos escuchan a su padrino, los buenos religiosos atienden lo que le enseñan, y los buenos religiosos siguen las reglas que le ha dado su padrino, como en este caso mío, que yo expongo todo lo que me han enseñado y todo lo que yo he aprendido, aparte con mi familia,
o aparte con hermanos religiosos que también he compartido algunos conocimientos. Pero, como es natural, esta religión está llena de envidiosos. Ya sabemos que todos no son envidiosos y que usted a lo mejor no lo es, pero el de al lado de usted o su amigo o su familia lo envidia porque usted simplemente puede resolver las cosas más fáciles o puede estar vestido correctamente, y eso es ya una oportunidad para tenerle envidia a las personas. La envidia, como es natural, se reúnen muchos envidiosos muchas veces para criticar a otros. Eso es muy común entre los humanos, criticar cuando ellos no pueden hacerlo. Como ellos no lo pueden hacer, ellos tratan de criticarte y de destruirte de un modo o de otro. Claro que la persona que lo envidian muchas veces ni lo saben, porque le hacen una cara por adelante y por atrás le hacen otra cara. Ahora, ¿cómo tú estás, fulano? Qué sé yo, y cuando te vas, entonces esas personas empiezan a hablar de usted. ¿Viste lo que tenía puesto hoy? ¿Qué payaso es? Mira el colorín que tenía. Eso es para ponerle un ejemplo. Yo he visto que la envidia ha llegado tanto que yo he visto en Cuba una persona que está vestido de traje y una persona echarle la ceniza del cigarro prendida dentro del bolsillo del traje, un traje nuevo que se ha comprado la persona y que la persona luce elegante y luce bien. Esa persona ha tenido envidia y yo he visto cuando esa persona le ha echado la ceniza prendida del cigarro dentro del bolsillo para quemarle el traje. Eso lo he visto yo. Yo he visto tanta envidia que yo siempre tengo mucha precaución de los envidiosos. Yo veo a los envidiosos desde lejos. Eso es bueno en mí. Yo nada más de verte sé qué clase de persona tú eres. Aunque yo te trate, yo sé lo que tú eres. Una vez yo estaba en una banca aquí le dicen a donde ponen máquinas de jugar y eso, hace muchos años atrás. Y había un espejo. Cuando yo iba caminando había un espejo. Y hay una persona que coge y fuma el cigarro profundo. Y cuando yo paso me lo pega en el codo, en el abrigo mío de piel que yo tenía. En esa época me costó como $700 y me lo quiso quemar. Gracias que el cigarro, cuando me lo pegó, se cayó la mecha del cigarro de adelante y no me lo llevó a comer. Yo me quería comer al tipo. Esa fue la pura realidad. Pero el que vivía conmigo me dijo, oye, Juan, no te pasó nada, dale, sigue. Pero así sucede la envidia. Y la envidia religiosa es más perversa todavía. Porque te dicen cosas en la religión. A mí me han preguntado aquí en la religión que si yo soy palero. ¿Usted es palero? No, yo no soy palero, yo soy gangulero. ¿Usted es gangulero? Bueno, eso parece que yo soy gangulero, no soy gangulero. ¿Usted es gangulero? No, yo soy gangulero. Entonces usted cree que usted sea gangulero. Porque yo sí soy gangulero, yo no sé si tú lo eres. ¿Tienes algo para enseñarme? Porque yo te puedo enseñar muchas cosas. Yo puedo estar hablando de la religión. Bueno, yo tengo 503 o 504 videos hechos. Todos no son buenos, bueno, todos no serán buenos, pero son importantes porque siempre aprendemos algo en la religión. Y ser una persona honesta y sencilla y una persona que no envidia a nadie, eso no se encuentra mucho en la vida común. Siempre está el hermano religioso, el primo religioso, que es envidioso, o la hermana envidiosa, o el hermano envidioso. Existe todo eso. La única persona que no te envidia a ti es tus padres, que son los que verdaderamente te quieren,
porque fuera de ahí todo puede suceder. Uno trabaja la religión con la mira de ayudar a las personas. Muchas veces se pueden ayudar, otras personas no se pueden ayudar, y así sucede. Uno no tiene que quitarle ahijado a nadie, porque ahijados son los que se sobran. Y eso no es parte de mi vida, de quitar ahijado de nadie. A mí muchas personas me escriben infinidades de personas, a otros les puedo contestar, a otros no. Cuando veo que es algo que no tiene nada bueno para contestar, no le contesto. Pero hay personas que yo le contesto y siempre le pregunto, ¿usted no tiene padrino? Sí, pero mi padrino está muy ocupado. Bueno, usted tiene que hablar con su padrino para que su padrino sea el que lo enseñe a usted. No, porque yo quiero aprender de usted. Bueno, pero usted puede aprender de mí, usted está viendo los videos, usted puede aprender de mí. Pero si usted tiene padrino, vaya con su padrino, porque su padrino es el que tiene que explicarle todas las cosas. Que si usted quiere saber qué significa en toto, que es la tierra, usted tiene que preguntárselo a su padrino. Padrino, ¿qué cosa es en toto? Ah, no, es la tierra, hijo. Ah, qué sé yo, ¿qué cosa es el entango? Oh, bueno, el entango es el sol. Ah, bueno, ¿y qué cosa es la lemba? Bueno, la lemba es la luna. ¿Y qué cosas son las enqueles? Bueno, las enqueles son las estrellas. ¿Y qué es el ensulo? Bueno, el ensulo es el celeste, lo que es el cielo, lo que decimos nosotros el cielo, ese es el ensulo. Si decimos que somos bacheche es porque somos buenos en lo que hacemos. Somos cheche bacheche. Y es por eso que siempre tenemos que aprender formas primitivas que nos van a ayudar. Existen en los munanzos Congo muchos dialectos ligados, a pesar de que son dialectos Congo o Lango, existen muchas frases que a veces son ligadas o son dichas de otra manera, como la lemba, que le llaman la engonda. Y así puede estar sucediendo que estén hablando de la misma cosa, pero usted no sepa, y entonces debe aprender como lo dice otro munanzo Congo y como lo dice el munanzo Congo de usted. Y todo esto son años de trabajo que uno aprende a través de la experiencia vivida y de la experiencia y los conocimientos que le da su padrino. Su padrino es el que le da la fuerza a usted. Cuando su padrino es un padrino que tiene su enganga mala, la fuerza que le va a entregar no es la correcta. Pero uno hereda la fuerza de su padrino, de su enganga, porque la enganga le da el gajo guía, que es con el que se construye otra enganga que sale de la enganga padre. Cuando una enganga no sale de una enganga padre, entonces no es nada. Las engangas no existen engangas espirituales y eso lo hemos hablado infinidades de veces, porque las engangas espirituales no tienen control, ni entrega, ni son entregados los espíritus de la enganga padre a la enganga que nace nueva. Por lo tanto, no tiene los espíritus principales, que son 4 espíritus que en vida eran religiosos y que le entrega la enganga para que gobierne esa enganga y esos espíritus no estén molestando. Porque ya sabemos que todos los que trabajamos en la enganga trabajamos con espíritus oscuros, con infuiri malongo, con espíritus malos. Son malos porque se comportan como usted y como yo. Se ofenden. Si usted le ofrece algo, tiene que dárselo porque usted lo ofreció. Usted no puede engañar a un espíritu porque él lo deja pasar, pero tarde o temprano él lo va a cobrar. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de todas estas cosas en la religión. Usted puede ver infinidades de trabajos que estamos presentando aquí. Nadie antes ha presentado tantas cosas de la religión como lo ha hecho el Tataí Tiraca o Waldo Sesti. Nadie, nunca. Y enseñamos no solo formas primitivas, sino experiencias vividas a través de 54 años. Quiere decir que no somos religiosos improvisados. No somos religiosos hace 10 años, ni 15 años, ni 20 años. Somos religiosos que muchas veces
usted no había nacido y ya yo llevaba 20 años de religioso y usted no pensaba nacer. Muchas personas hasta discuten con las personas que saben. Eso es una falta de respeto y una envidia que tiene esa persona. ¿Cómo usted se va a poner a discutir con una persona que lleva 54 años en la religión, expresando conocimiento, enseñando a tantas personas, y usted quiera discutir con una persona algo que usted no sabe, que usted imagina o que escuchó, o porque siempre están los envidiosos? Ahora si usted dice, no, yo aprendí del Tataí Tiraca, eso es como darle una puñalada al padrino, porque el padrino se siente ofendido porque están aprendiendo de una persona que sabe. Yo nunca había visto eso en mi vida. Esto yo lo he visto, en Cuba se ve, pero aquí es con más amplitud todas esas cosas que están sucediendo. Que te envidian porque tú presentas trabajo correcto, que lo que ayuda es a la religión a engrandecerse, a engrandecer a los religiosos, presentando todas estas formas primitivas, la nganga tulumana, el Tataí Tiraca, la jensara que ha hecho a través del tiempo, cómo el gangulero va con una lombo y trabaja en el monte, cómo existen personas que envidian estas cosas. Yo no envidio lo que tiene nadie, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer tampoco. Yo siempre digo que el que a Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Yo no tengo que envidiar si usted tiene un castillo y yo vivo en un apartamento. Yo no tengo que envidiar eso. O si en el apartamento usted tiene un televisor de 80 pulgadas y el mío es de 40. Yo no envidio eso, yo tengo mi televisor igual. Usted lo ve más grande, yo lo veo más chiquito. Y eso es todo. Pero la religión es complicada. Porque muchas personas están en la religión y no saben. Y entonces empiezan a rayar porque el problema es económico. Esto es un negocio lucrativo que le interesa a muchas personas. Entonces, no aprenden, no acaban de aprender para ellos ponerse a ser padrino de nadie. Entonces, cuando usted pregunta, le dan las evasivas que yo siempre digo. Evasivas baratas. Ya tú aprenderás. No te preocupes de eso, que ya usted aprenderá. No se preocupe de eso, que sus espíritus se lo van a decir en sueño. No se preocupe en eso, que sus espíritus se lo van a presentar. Y usted está esperando 10 y 12 años que el espíritu le presente algo, pero nunca le presenta nada. Usted tiene que aprenderlo en la forma material, con su padrino. Usted tiene que aprender las cosas como son para poder ser un buen religioso. Para ser un buen religioso, usted tiene que haber sido un buen ahijado. No existe una persona que haya sido mal ahijado y después sea un buen padrino. ¿Cómo usted va a hablar de su padrino? Ah, que su padrino es un delincuente. Bueno, eso usted tenía que haberlo visto antes. Usted tiene que, antes de rayarse, una persona que lo recomiende, una persona que tenga honestidad en la religión, y cuando lo recomiende con otra persona, esa persona lo raye correctamente a usted y usted pueda encaminarse, aunque otra persona lo pueda ayudar, porque a lo mejor usted está lejos, porque usted se fue a rayar en Cuba y hay otra persona más cerca que lo puede desarrollar, pero ese siempre va a ser su padrino. Cuando trabajamos, lo hacemos con el dilongo, con el plato. Podemos hacer mazango, podemos hacer presentaciones, podemos hacer ofrendas, podemos hacer rompimientos, podemos hacer limpieza, podemos hacer adivinaciones, y todo eso es parte del dilongo, del plato, en la religión. Uno siempre trata de ayudar a las personas. Unas personas son agradecidos, otras personas no son agradecidos. Cuando usted ha tenido muchos problemas de que usted siempre ayuda a una persona y lo traicionan, pues simplemente evite ayudar a las personas. Ayúdese usted mismo. No esté ayudando a las personas pensando que le van a agradecer nada, porque muchas personas no agradecen nada. Por eso te cobran en la religión, porque muchas personas ayudan en la religión y simplemente después no agradecen lo que usted hizo por él.
o trabajaste o le hiciste un trabajo y resolvió el problema y no lo agradecen. Entonces por eso el religioso te va a cobrar, y si usted lo agradece o no lo agradece, eso va a ser sin importancia para el religioso, porque él le cobró el trabajo que hizo. Y muchas veces lo cobran muy bien, porque estas cosas las personas que saben, porque los espíritus no cobran. Ya eso todos lo saben, los espíritus no cobran. Quien cobra es el religioso que aprendió a hacer los trabajos y por eso él cobra. ¿Quién va a dar nada gratis? Nadie da nada gratis. Solo aquí en esta página es que se ve esto. Los ahijados míos cobran. Yo no cobro nada. Pero los ahijados míos sí. ¿He cobrado? Sí, yo he cobrado. Claro que no, claro que sí. Yo he cobrado como cobra cualquier persona que trabaja la religión. Pero muchas cosas las he dado gratis. Muchísimas. Fíjese cuántos días positivos usted puede ver ahí diferentes. De trabajos que yo he hecho. ¿Por qué nadie puede presentarle estas cosas? Porque no la pueden explicar. Cuando hablan, usted ve que está hablando y gagueando y no sabe, porque llega un momento que paralizó y no sabe qué va a decir. Los trabajos en Cunalombo, en el monte, son importantes. El gangulero tiene que visitar el monte, tiene que ir al cementerio, en Finda, tiene que ir a Calunga, en Mar. Y todas esas acciones son importantes para el gangulero cuando muchas veces buscamos inquisis en ganga o espíritus que vamos a traer a nuestra enganga. Cuando trabajamos en Cunalombo podemos ver hasta la cara que salió aquí al lado del Tata de Indoque, porque está haciendo un trabajo malongo, o este trabajo que representa a este espíritu que ha salido ahí, porque eso es candela ahí donde usted está viendo todo eso. Y eso son cosas que hemos podido captar que otros no la han podido ver. Aquí podemos ver a Lucero, cómo se representa a Lucero. Conocemos sobre la religión y siempre tenemos dudas porque no lo sabemos todo. Aquí cuando me estaban tirando el video me dijeron, cuidado que hay algo que te va a morder. No, le dije, no me va a morder, él está ahí, tranquilo. Aquí vemos tantos trabajos que un espíritu que está embotellado, envuelto en cangre y manzango en hojas de maíz. Aquí vemos al Tata Lamba de España, un gangulero que podemos confiar en él, un gangulero que puede ser que le cobre sus letras, pero se lo hace bien, que es lo más importante, porque lo más importante de todas las cosas es pagarlo. Usted lo paga, está bien, usted lo está pagando, pero que surte el efecto, que usted vea que ha prosperado, que usted vea que el avance en su trabajo que le hicieron. Porque como ustedes le van a hacer un trabajo y entonces va a ir para atrás la persona. Esos son los problemas que subsisten. De que te vas a hacer un trabajo y entonces va para atrás y para atrás como el cangrejo, caminando de lado. Cuando te hacen un trabajo y usted lo paga es porque quiere ver que las cosas van bien. Siempre no hay que rayar a la persona. Cuando una persona viene a consultarse, viene a ver sus caminos, sí, bueno, le salió, tiene, bueno, en un futuro usted puede tener letra de rayamiento, pero no quiere decir que vayas corriendo ahora y me traigas el dinero y mañana, porque yo voy a rayar el mes que viene, usted tiene que rayarse. Usted tiene esa letra y usted se raya cuando usted quiera rayarse. Así pasan 20 años. No tiene necesidad de estarse mandándose a correr para que ustedes lo rayen de la noche a la mañana. Aquí vemos la menga del Tata. Aquí vemos una representación de Lucancasi, el dios de las malas artes. Las formas primitivas de Munanzo, Munda Praca, Monte tiene Garabato, Antoquín Mayombe, Munda Praca tiene Mumbala. El gangulero puede trabajar desnudo si tienen ganga no cristiana. El gangulero puede hacer todo tipo de ceremonias. El gangulero trabaja con un pañuelo en la cabeza, con un collar de bandera y sin camisa y descalzo, con los pantalones remangados, porque nosotros imitamos
aquellos africanos que trabajaban esta religión. Cuando nos presentamos delante de la enganga para coger sombra, lo hacemos de muchas maneras. Cogemos sombra para alimentar al espíritu Inquisi de enganga de las corrientes que tiene vivo y nosotros recibir las corrientes del espíritu. Es un intercambio que se hace, un vínculo entre la enganga y usted. Por eso cuando nosotros cogemos sombra, desarrollamos nuestra evidencia, desarrollamos el oído y desarrollamos sentir al espíritu. Por eso, coger sombra quiere decir como meditar en la religión, y esto nos va a traer prosperidad en nuestro avance para tener mejor vista, para sentir los espíritus y para recibir mensajes que nos pueden dar para otras personas o para nosotros mismos. Quibureo, Madre Agua o Mamá Umbo juega un papel importante en todos los munanzos Congo. Esto tiene espíritus que son aterradores. Los espíritus de Mamá Umbo, Madre Agua, Quiburé son espíritus aterradores, como hemos dicho otras veces. Los ganguleros primero arrean con Mamá Umbo o Umbo, como dicen, o Quiburé, y después arrean con la enganga. Muchos ganguleros primero arrean con los endundos. Los endundos son piezas independientes que trabaja el Tata. Por lo tanto, los endundos son piezas que trabajan independientes o juntas. Cuando trabajamos con Quiburé ponemos alrededor una piel de reptil y ahí podemos poner bisongo, clavos de línea o empacas o cuchillos o machetes, y eso va a poder trabajar con la tinaja, porque muchas personas no conocen trabajar con Quiburé. Yo creo que Quiburé es parte importante, como lo vemos aquí. Quiburé trabaja muy bueno. El que tenga un Quiburé bien hecho, eso es como una enganga. Por eso muchas personas que tienen munanzos Congo que no tienen un Quiburé o un Madre Agua, cuando lo arrean, aterran a los espíritus de la otra enganga, porque estos espíritus son aterradores. Aquí vemos la piel de reptil alrededor y todo lo que podemos poner alrededor para arrear con ella. Muchas veces las personas no conocen sobre esta religión. Todas las engangas no son iguales. Todas las engangas no trabajan iguales. Todas las engangas no llevan todo igual. Y eso no ha llegado a las personas a conocerse, a los religiosos, a los tatas, y piensan que todas las engangas son iguales. Todas las engangas son diferentes y por lo tanto tienen caminos diferentes, y cuando trabaja el gangulero lo hace también diferente. Aquí vemos Quiburé y trabajando también con Cobayende, y esto es la mezcla de estos rituales. Quiburé siempre tiene espíritu potente. Quiburé o Madre Agua está catalogada como muertera, como lo es Centella. Centella, la dueña de los espíritus del cementerio de Enfinda, y Quiburé es la dueña del mal y del fondo del mal, y por eso está representada en una tinaja, porque no existen engangas de Madre Agua. ¿Cómo usted va a representar en una enganga Madre Agua? Madre Agua tiene que tener agua, y por lo tanto, eso es lo que decía mi padrino, y eso es lo que yo he aprendido en el término de todo este tiempo religioso. Lucero o lucero madrugada o el lucero girundi tienen forma de piramidal, y este lucero tiene sus ojos con conchas de mal, con chamalongo.
No lo ponen con caracol de cinturita ni nada de eso. La forma que tiene el religioso de trabajar un ensaramalongo la podemos ver aquí en un muñeco atravesando unas púas en el cuerpo. La representación del entoto yaca. Cunalombo tiene mombala de Indoki Mayombe. La forma primitiva y las limpiezas en Cunalombo pueden ser diversas de acuerdo a las necesidades que tienen los religiosos. En el Munanzo Congo podemos hacer cualquier tipo de trabajo porque es como tener un pequeño mundo en la enganga. Tenemos el monte, tenemos el cementerio y todo lo tenemos en la enganga. Por eso podemos hacer cualquier tipo de trabajo delante de nuestra enganga sin tener que ir al monte, pero el monte es como parte del gangulero porque recibimos acciones, porque hacemos trabajo y traemos espíritu. Dice que el monte es equivalente al cementerio, porque podemos traer también espíritu del monte, podemos traer espíritu del cementerio de Finda, traemos del monte de Cunalombo, y todo esto nos va a servir para fortificar nuestras engangas. Cuando usted le entregan una enganga, la enganga nunca se termina. La enganga va siendo poderosa según las piezas que usted le vaya poniendo, según de la enganga que haya nacido, y estas engangas son fuertes con el paso del tiempo y de los años. Por eso decimos que cuando hay una enganga que nosotros podemos en algún lugar donde va a estar ubicada la enganga, no podemos estarla moviendo para aquí y para allá, porque entonces rompemos las acciones y las corrientes que se demoran tanto en que esa enganga se acople a las corrientes materiales que pueden existir por medios de tratados o firmas que ha hecho el padrino o que el padrino le ha mandado a hacer para que usted haga cierta ceremonia y darle esa fuerza y ese poder a la enganga, transmitiendo ese poder la enganga del padrino y el padrino con sus conocimientos que conoce en base a las patipembas o signos o trabajos que él sabe hacer. Todos los religiosos no saben trabajar correctamente esta religión. Aquí vemos 4 yuntas. Estas 4 yuntas es para amarrar la talanquera de la casa y la puerta de atrás del patio. Pero nosotros preparamos esas yuntas y después que la ponemos con una cadena que atraviese la puerta, nosotros damos de comer y como es natural, lleva los signos de lucero a pesar de que la yunta o clavo de línea pertenecen a Sarabanda, pero cuando se amarra la talanquera con una cadena, pertenece entonces por los caminos de Lucero, que es el dueño de la talanquera. Y sin embargo estamos haciendo un trabajo por Sarabanda, al cual amarramos con una cadena la puerta o la talanquera. Las engangas son diversas. El modo que tiene que construirle el cangulero puede variar. Siempre ponemos signos de 4 vientos para amarrar la talanquera. No podemos un signo de Sarabanda, a pesar de que la yunta o clavo de línea pertenece a Sarabanda. No hacemos eso. Se le entregamos la talanquera a Lucero, al Cuyo, a Lucero Madrugada, Lucero Mundo, Lucero Monte, Lucero ve todo. Por eso es que tienen en las cabezas de las yuntas, tiene signo de lucero. Este también que está encuadrado aquí es el de lucero igual. Lo importante es que se construya y se haga delante de la enganga, esos clavos de línea se presenten a la enganga, para entonces la enganga de los espíritus
para amarrar la talanquera, para amarrar la puerta. Si la enganga, usted no puede ir y poner 2 clavos de línea en la puerta de adelante y 2 clavos de línea en la puerta de atrás con una cadena. Porque lo que sucede es que usted no está amarrando nada. Los clavos tienen que estar preparados, los yuntas, los clavos de línea, tienen que estar preparados en la enganga. Puestos en la enganga para después, entonces, poder amarrar la talanquera. La enganga tulumana del Tataíta Iraca, Induana Panguila, se remonta su raíz a cientos de años atrás. Siempre realizamos trabajos que nos van a dar ese poder y esa fuerza que nosotros necesitamos. Si su enganga es salida de esta enganga, su enganga es una enganga fuerte, porque es una enganga reconocida, es una enganga que ha estado por muchos años vigente. Pero cuando usted le dan un palo de su enganga, de una enganga de esa que dan de mala sombra, o que su padrino tiene una enganguita ahí de mala sombra, hecha en un caldero de guerrero, entonces eso, no, porque chiquitica, no, chiquitica no, la enganga lleva muchas cosas y necesita espacio para poder poner todo lo que necesita una enganga. La empaca Vitita Inmenso juega una parte importante en la enganga, porque es la vista de los espíritus y la Vititi Inmenso de la enganga. Usted no puede tener una enganga si no tiene empaca. Usted la puede tener, entonces la enganga no va a funcionar porque está ciega. Los espíritus están ciegos. Por eso, toda enganga tiene que tener una empaca Vitita Inmenso y también la empaca de bolsillo o la empaca de ensara, que es la que usted puede llevar a hacer los trabajos. Las yuntas van amarrados también en cangrimasango, hojas de maíz. Pueden ser 4 vueltas, pueden ser 7 vueltas, pero siempre el clavo nunca puede ser martillado hasta el final. Hay que dejar especie de como una pucada antes de que llegue al piso o a donde se ponga. Aquí vemos una red en cangrimasango de hojas de maíz que pertenece a Quiburé, a Madre Agua. Ya hemos dicho que ponemos una piel de reptil alrededor de Quiburé para poder poner, cuando trabajamos, podemos poner clavos de línea, podemos poner cuchillo, machete, podemos poner palos, podemos poner la propia empaca Vitita Inmenso. Ya sabemos que cuando tenemos la Vitita Inmenso de la enganga, esta no puede salir del Munanzo Congo, porque entonces dejaría a la enganga ciega y a los espíritus ciegos. Siempre la empaca Vitita Inmenso es una empaca, es la que tiene el espejo, para el que no conoce, que le dicen, es una empaca mágica, es lo que le dicen. Y esto nos sirve para adivinaciones y para que la enganga tenga vista. Pero usted no tiene que poner, es una sola empaca Vitita Inmenso, usted no tiene que poner 2 empacas Vitita Inmenso como si fueran 2 ojos, porque las personas están medio extraviados en esta religión, inventando cosas. Todo esto está hecho, todo esto está escrito. Usted simplemente tiene que llevar las leyes, porque si no, usted va a estar siempre en problemas. Y por eso yo aprendí, porque yo no estoy inventando, yo estoy haciendo las cosas que me enseñaron a mí. Aquí vemos una maconga y vemos también que tiene clavo más, de Cristo, que le dicen. Los envinga, los tarros. Cuando usted tiene 2 tarros, usted tiene que tener 2 tarros iguales. De la misma red o del toro. Cuando trabajamos en monte, lo hacemos de esta manera para poder desarrollarnos en este campo material. Aquí vemos el Tata Irby Cordero, un buen religioso que yo recomiendo para que él raye allá en Cuba.
Vemos los encutos sangabilongos, piezas que se entregan para proteger a la persona y que puede en algunos casos hacer 2 o 3 trabajos más. Hacer un empolo que se manda y cosas, pero eso es más difícil. Siempre es utilizado por el que es religioso y va a tener más chance de trabajar con él. Los encutos sangabilongos son piezas que los derechos te lo cobran bien caro. Y eso es algo que se tiene que saber hacer. Y esto que nosotros vemos aquí, no todas las personas pueden saberla y lo han estado aprendiendo, pero no se va a expresar cómo se va a hacer, porque eso es parte de la idiosincrasia de este Munanzo Congo. Los ganguleros trabajan en secreto. Cuando usted va a hacer una mayumba, una brujería, usted lo hace en secreto junto, alante de su munanzo, alante de su enganga. Usted hace lo que conoce, los trabajos que tiene que hacer, y eso es parte de la fuerza y el poder y los conocimientos que entregó su padrino. Siempre tenemos que agradecer mucho al padrino, aunque mi padrino Leque en Finda por Salasaño está muerto por muchos años, yo siempre le agradezco, a pesar de que él siempre me cobró, porque a mí nadie me dio nada gratis. Quiero decirle eso a ustedes. O si creen que a mí me dieron las cosas gratis, no, yo todo lo pagué. Y todo lo reuní y lo pagaba, porque a mí me gusta ser cumplidor de las leyes. Yo soy una persona que yo no me meto en ningún problema. Yo no quiero meterme nunca en ningún problema. Yo siempre cumplo las leyes porque las leyes son importantes cumplirlas. Y si yo estoy en mi religión, yo cumplo todo lo que sea correcto en la religión. Aquí vemos un trabajo para el amor. Aquí vemos un trabajo de un embotellamiento y después entizado la botella en cangre y mazango, en hoja de maíz. Aquí vemos 2 cocos. Siempre los cocos tienen cara. Pueden ser hembras y pueden ser machos. Y eso tenemos que conocerlo también. Porque si usted va a hacer un elecuá que le dicen de casa, espiritual que le dicen, entonces usted tiene que saber la cara que tiene ese coco. También vemos que pone espiral y una firma de 4 vientos, es para limpiar el encombo. Aquí vemos representado Guatariamba, la justicia, en un trabajo donde se representa la flecha. Aquí vemos también un trabajo que donde se representa lucero atrás y con triángulo, y eso está representando a Guatariamba, la justicia. Aquí vemos muñecos brujos que se ha enseñado y fue la primera persona, yo fui la primera persona que los enseñó, porque estos muñecos brujos son antiguos en la religión. Nosotros no compramos muñecos en la botánica. Nosotros simplemente hacemos muñecos y si queremos hacer un muñeco con la tela sudada de la persona, nosotros lo hacemos. Podemos ver aquí una ñoca, aquí arriba representada en el humo, porque son cosas que las personas no han visto y sin embargo suceden y a muchas veces a simple vista usted no lo puede captar porque usted no puede captar esas acciones, pero cuando se tira el video pueden salir todas esas cosas y usted decir, bueno, mira esto es lo que salió aquí, esto es increíble, pero son, como dice, representaciones que dicen de que esta religión es verdadera y cierta. No podemos estar obsesados en la religión. No podemos pensar que todo lo que nos sucede es la religión o todo lo que nosotros vamos a resolver es en base a la religión. La religión le avisa, la religión lo ayuda, la religión le ve el futuro que usted tiene y usted debe regirse por lo que le digan para así mantener esos consejos que le dio ese padrino, porque pueden suceder antes o pueden suceder después, pero van a subsistir o van a suceder
porque están ya en sus caminos. El gangulero trabaja con el encuyo. El gangulero es una persona que es muy creyente y a la vez es una persona que siempre no confía mucho en las personas. Siempre está que te dice las cosas, pero él no confía en ti directamente, porque usted tiene que dar esa fuerza para que esa persona, ese religioso, ese padrino, usted confíe en usted. Porque si él ve algo que está mal en usted, él sabe que no puede confiar en usted. Porque los religiosos son hijos de la traición. Existen muchas personas que están en la religión y traicionan a su padrino. Y el padrino es bueno con ellos y lo traiciona. A mí me han traicionado, sí, a mí me han traicionado, como que no, pero más nunca sabe que puede contar conmigo. Y por lo tanto, ser una persona honesta, ser una persona sincera y no tener reserva. Y cuando usted tiene algo, usted le dice, padrino, hay esto, hay lo otro, mire esto. Y el padrino te va a ayudar porque para eso es tu padrino. El padrino está para ayudarle a las personas. El padrino, tú teniendo o no teniendo, él te va a resolver. Porque ese es tu padrino. Ahora, ese padrino que si tú no lo tienes, entonces vete. Entonces ese es un delincuente de padrino. Pero el verdadero padrino te ayuda. Ahora, usted tiene que quedar bien con el padrino, porque el padrino sí se va a ofender si él lo ayuda y lo está ayudando todo el tiempo y usted lo traiciona. Porque la traición, con traición se paga. Eso se dice así en la religión aquí. Traición con traición se paga. Y si tú debes pena, tú pagas pena. Si tú debes pena, tú pagas pena en finda. Tú pagas las penas en el cementerio. ¿Por qué usted cree que yo hago estos programas y enseño estas cosas, como dicen ahijados míos? Padrino, no le enseñan a nadie que las personas no agradecen. Sí, yo sé que las personas no agradecen, pero yo estoy tratando de que las personas comprendan más la religión y sepan que esto es una religión que tiene que ser hombre sobre todas las cosas, ser buen hijo, ser buen esposo, buen hermano, respetar a la mujer de tus amigos religiosos, respetar a la mujer de tus hermanos, respetar a todas las personas y, sobre todo, ser una persona honesta. Si eres mujer, te corresponde lo mismo, ser buena mujer, ser buena hija, ser buena esposa, ser buena madre. No estar en chisme, ni envidiando a nadie. Porque también las yayis, no crean que las yayis se van a salvar de esta tampoco. Hay yayis cantidad que están explotando y acabando, imitándome y haciendo 80 cosas, porque yo las he visto ahí, yo he tenido que requerirla 2 o 3. Si le oye, ¿quién le mandó a hacer usted eso? ¿Usted por qué ha cogido eso? Porque cogen las cosas y la ponen como ellos. Ahora, si usted coge las cosas y las dejan con mi nombre, eso está correcto, está bien, yo los permito. Pero usted no puede coger las cosas y ponerlas como de usted. Yo cuando veo algo de eso, me avisan. Como me avisan, mire, padrino, están haciendo esto. Yo lo cojo y lo bloqueo. Eso es lo que hago. Y entonces van a perderlo todo. Usted lo quiere hacer, hágalo usted, imítelo. O quiere coger todo como dicen en Cuba, guaguancó. ¿De dónde? Hágalo. Ah, no lo puede hacer, entonces no lo puede hacer, hermano, ¿qué va a hacer? ¿Te vas a cortar las venas? No me lo puedes robar y tú ponerlo como tuyo. Hay una pila de personas que no tienen cara, lo hacen, no le interesa. ¿Cuántas personas yo tengo bloqueadas porque se roban lo que no es de ellos? Ahora usted pone el escrito mío, la foto y del tata, qué sé yo, pero usted lo pone como usted quita lo que yo pongo y usted pone la foto de usted. ¿De dónde? Yo casi todos los días bloqueo 3 o 4 personas de esas. A mí tampoco me gusta que me pongan stickers. Yo estoy cansado de decirlo, no me ponga stickers ni muñequitos aplaudiéndome ni nada de eso, porque entonces yo veo que usted no es una persona religiosa de respeto. Usted lo que está jugando aquí, y aquí no se viene a jugar.
Pertenecer a esta página es como pertenecer a este Munanzo Congo. Usted tiene que seguir la regla que yo digo aquí, que indico aquí. Usted no puede hacer lo que le da la gana en la página, ni contestar, porque hay otras personas que me preguntan a mí y ellos contestan. Vaya a contestar a su página. Usted no tiene que contestar en mi página nada. Usted vaya a contestar a la página de usted. Y si usted no le pregunta, pues entonces escríbalo usted ahí solo. Usted no tiene que contestar en mi página nada. Cuando yo he visto eso, yo nunca he visto eso. Se toman atribuciones sin permiso. ¿Qué clase de personas son estas? Hay que respetar lo ajeno. El respeto al ajeno es la convivencia que tú puedes tener con las personas. No, porque yo creí que yo le debía contestar. Usted no tiene que contestar nada en mi página. Quien le ha dicho es usted. Haciendo cosas indebidas. No, porque yo no tengo padrino, que estoy güey suelto. Bueno, tú estás güey suelto, tienes que conseguirte un padrino, porque güey suelto no va a aprender, lo que va a aprender de todo el mundo ahí una locura. ¿Y qué vas a ver? El otro que me roba la foto, el otro que cuando yo canto, también coge mi canto y lo pone en su video. Oye, algo que no tiene, yo no imito a nadie. A mí no me gustan las imitaciones, yo soy yo. Yo no imito a nadie. Y cuando hago algo que me lo enseñaron, lo explico quién me lo enseñó. Me lo enseñó mi padrino y por eso yo lo hago. Y aparte que mi padrino me enseñó, yo tengo mis conocimientos también aparte. De mi familia y de 20.000 ahijados, 20.000 hermanos religiosos que he tenido, que hemos compartido conocimiento. No me vengan con cuentos. Eso es vergonzoso de que te digan a ti, oye, no me contestes en la página. ¿Quién te ha dicho eso a ti? No, porque qué sé yo, y contestan ahí en mi página. ¿Quién le ha dicho eso a ustedes? Por eso yo los bloqueo, los quito. Ni quiero sticker. Yo se lo he dicho a varias personas, oye, no quiero que me ponga sticker en mi página. Los stickers es para las personas que están jugando, yo no estoy jugando. Esto me cuesta mucho trabajo hacerlo a mí, mucho sacrificio y dinero. Porque si no lo saben, para que lo sepan. Y dinero. ¿Sí? Y ustedes lo están recibiendo gratis. Lo menos que puede ser es respetar. Es lo único que pueden hacer, respetar. Y cuando vaya a preguntar, diríjase a un religioso como es, padrino. No, oye tú, yo me voy a ir de Facebook y para que tú me pongas en WhatsApp. ¿Qué es eso? Yo no hago nada de eso. No, padrino, mire, yo tengo este problema aquí en Facebook o cualquier cosa y mire, usted me pudiera poner. No, yo me voy de Facebook y usted póngame ahí en WhatsApp. ¿Qué es eso? Yo no hago nada de eso. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No tienen respeto de nada. ¿Qué religiosos van a ser? No sé cómo no le da pena todo lo que ponen ahí en las redes sociales. Mentiras y cuentos. Se pasan el día leyendo libros y después enredando porque no entienden ni los libros que leen. Porque para leer un libro tienes que entender. Tienes que ser religioso para tú entender y poder. Pues te ponen una cosa y te ponen otra y te enreda. Y no comprendes nada. Usted es un buen religioso, sea respetuoso. No envidie lo de nadie. Respeta a su padrino, a su madrina. A usted le tocó ser un mal padrino, tuvo un mal munazo, sálgase de ese munazo. ¿Qué le dieron? Una enganga que no sirve, bótela. Denle camino. No estés ahí prendido, perdiste tu dinero, perdiste todo lo que hiciste, te fastidiaste. Así es la vida.
No vas por ahí, hay un par de zapatos que vale $100 y después en otro sitio vale 200 y cuando tú en vez de comprar el de 100 compraste el de 180, $200 y después ves el mismo zapato y tú dices, coño, perdí mi dinero ahí, te tuviste que fastidiar, ¿qué vas a hacer? Esto es igual, no buscaste un buen padrino, te fastidiaste. Tan simple como eso. Mi padrino no me enseña, bueno, búscate un padrino que te enseñe. Yo quiero aprender de usted puede aprender de mí. No pongo los videos para que aprenda. ¿Por qué usted cree que yo pongo estos videos? Es por la falta de educación religiosa que existe. Cuando usted simplemente ve que lo que le han dado es un cuento. ¿Cuántas cosas he enseñado yo mal hechas? Rayamiento falso, enganga falsa, enganga de mentira, enganga de mala sombra, enganga de tendedera. Enganga con palo de parque, enganga hecha en caldero de guerrero, enganga hecha en caldero de calamina, en vez de caldero de hierro. Te lo venden el caldero como si fuera de hierro y es de calamina. Y te lo pintan de negro y tú crees que es un caldero de hierro, no un caldero de calamina. Si utilizan cascarilla de yeso, no utilizan cascarilla hecha de la cáscara del huevo. Si te dicen agua bendita, verla a buscarla ahí a la iglesia. Eso es lo que te dicen. No te creas que tú te haces agua bendita. Bueno, todas las aguas son benditas. Si te dicen tierra de monte, no puedes ir al parque a buscar tierra de monte, tienes que ir al monte, a un monte a buscarla. No, porque en el parque hay monte, no, monte es monte y parque es parque. Y todas esas cosas que están sucediendo. Que cada vez que vas a consultarte te mandan rayarte. Cuando te mandan a rayar, usted se puede rayar cuando usted le dé la gana. Como si se quiere rayar en 20 años o 25. No tiene que mandarte a correr para eso. Hay quien no quiere rayarse. Igual que hay quien no se quiere hacer santo. Ni estar en el lucumí como yo. Que mi familia era santero y palero y yo no soy santero. Bueno, la religión del santo para que le guste. Y que tenga ese camino y le guste el lucumí. Está bien, es una religión muy bonita. Yo no he dicho nada de lo contrario. Pero a mí no me gusta. Y aunque tenga la letra, no lo voy a hacer. Me voy a morir siendo gangulero. Yo no soy santero, no soy babalao, ni nada de eso. Yo soy gangulero. Por 54 años. Toda mi vida he trabajado esta religión. Casi a diario. ¿Por qué usted cree que yo soy quien soy? Porque lo aprendí de hoy para mañana. Y no cojo ninguna libreta ni nada. Es ahí en la mente. Así que cuando mi mente no funcione, se fastidió todo. Tengo mis cartillas, claro, tengo mis cartillas de trabajo también. ¿Cómo usted cree que uno puede aprender esta religión si no se sacrifica? ¿Cómo usted cree que puede aprender esta religión sin que nadie le enseñe? No existe un espíritu que pueda enseñarle esto. El gangulero ve a los espíritus trabajar y él aprende, pero el espíritu te dice, mira, haga esto y esto y esto y esto y esto. No. Esto hay que aprenderlo materialmente con su padrino, con la persona que lo enseñe. ¿Cómo usted cree que se vive en esta religión? ¿Del cuento? No, esta religión hay que aprenderla y lleva muchos años de sacrificio. Por eso siempre le digo, no unan la vida cotidiana con la religión. La religión es aparte, su vida cotidiana aparte. Y eso sí siempre lo he hecho yo. Y siempre me ha ido muy bien. Y eso es lo que yo aconsejo a mis ahijados.
No viva para la religión todo el tiempo, viva también para usted, viva para su familia, salga con sus hijos, salga con su esposa, haga el acto sexual, no esté todo el tiempo en la brujería. Un salam aleikum para todos los tata, raya y engueyo. Aquí me pueden ver a mí. ¿Qué tengo que ver yo aquí con religión? Con nada, porque soy una persona aparte de la religión cuando tengo que ser aparte.